everyone! Hola a todos! My name is Mr.Pea y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Algunos de vosotros me habéis pedido que haga una práctica sobre how many y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Como sabéis, how many se puede traducir como ¿cuántos? Así que para practicar esto os voy a poner diferentes imágenes con animales, objetos, etcétera, y os preguntaré qué cantidad hay de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! How many blue fish are there? ¿Cuántos peces azules hay? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. There are 8 blue fish. How many shells are there? ¿Cuántas conchas hay? Veamos. Hay 1, 2, and 3. There are 3 shells. How many jellyfish are there? ¿Cuántas medusas hay? 1 and 2. There are 2 jellyfish. How many crabs are there? ¿Cuántos cangrejos hay? 1. There is 1 crab. Vamos con la siguiente imagen. How many suns are there? ¿Cuántos soles hay? 1. There is 1 sun. How many planets are there? ¿Cuántos planetas hay? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, and 5. There are 5 planets. How many rockets are there? ¿Cuántos cohetes hay? Veamos. 1, 2, and 3. There are 3 rockets. How many ring planets are there? ¿Cuántos planetas con anillo hay? Contemos. 1 and 2. There are 2 ring planets. Pasemos a la siguiente imagen. How many trees are there? ¿Cuántos árboles hay? Contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. There are 10 trees. How many balloons does the clown have? ¿Cuántos globos tiene el payaso? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The clown has 6 balloons. How many birds are there? ¿Cuántos pájaros hay? 1, 2, 3, 4, and 5. There are 5 birds. How many airplanes are there? ¿Cuántos aviones hay? 1. There is 1 airplane. Y vamos con la última imagen. How many buildings are there? ¿Cuántos edificios hay? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. There are 6 buildings. How many doors can you see? ¿Cuántas puertas puedes ver? 1, 2, and 3 doors. I can see 3 doors.
How many windows does the red building have? ¿Cuántas ventanas tiene el edificio rojo? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. The red building has 8 windows. How many people do you see? ¿Cuántas personas ves? Vamos a ver. 1, 2, and 3. I can see 3 people. Vamos a repasar todo el vocabulario que hemos aprendido hoy. Fish, shell, jellyfish, crab, sun, planet, rocket, ring planet, tree, balloon, clown, bird, airplane, building, door, window, people. Y esto ha sido todo. ¿A que resulta interesante contar cosas? Es algo que podéis practicar fácilmente. Si queréis, podéis enviarme vuestros ejemplos. Antes de irme, quiero mandar saludos. Mando un saludo enorme a Santiago, Nicolás y Matías de Colombia. ¡Hello! Espero que os haya gustado el vídeo. Y otro saludo más para Isabela y Salomé Martínez, de 11 y 9 años. ¡Hello! Os mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.